Hola, mi nombre es Daniel y soy estudiante del tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Cuenca. El presente trabajo corresponde a la materia de ecuaciones diferenciales ordinales y consiste en la resolución de un ejercicio del libro Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems de la onceava edición de los autores William Boyce, Richard D. Prima y Douglas Smith. El ejercicio a resolver en este caso corresponde al capítulo 7, sección 4 y es el número 2 y dice: se tiene el siguiente sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y dos vectores de valores que se ven aquí. El sistema que se nos da es este de aquí, que básicamente es un sistema donde nos dan de forma matricial. Y los dos vectores que tienen son estos vectores de acá. Sin más, nos dice literal A: muestre que las funciones dadas son soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, reescribiendo de un poco de mejor manera, nuestra ecuación básicamente es lo que tenemos por aquí: un x1' y un x2' que forman parte de las componentes del vector x', nuestra matriz A, y un x que forma parte, y un x1 y x2 que forman parte de las componentes del vector x. De igual manera, nuestros vectores que se nos dan en función de tiempo, que igual tienen componentes en x1 y x2, que básicamente son estas de aquí. Y para poder entender o trabajar de forma más sencilla, básicamente este sistema de arriba, escrito ya no de forma matricial, nos queda como un sistema de dos ecuaciones como se ve aquí. Y nuestras derivadas, básicamente el x1' es la derivada es con respecto al tiempo, obviamente. Nuestra derivada de a a la t es e a la t por la derivada de t, que es 1, entonces nos queda el mismo vector que habíamos tenido de inicio. Y la derivada del vector x elevado a la 2' va a ser simplemente menos e a la t, como el menos está multiplicando este vector de aquí, vector columna de valores, entonces pasa todo con signo negativo y queda lo que está aquí. Entonces nos pedía probar si las dos funciones que se nos dieron son soluciones del sistema. Simplemente se reemplazan. Se empieza con la primera función y su derivada, con x1' y con x1, y se le reemplaza donde corresponde. En este caso, x se encuentra en x1 y x2, pero recordemos que este x1 y x2 son las componentes del vector x'. Por lo tanto, aquí también teníamos componentes en x1 y x2. Reemplazando las componentes aquí, de igual manera las derivadas, por ejemplo, y aquí las que no son derivadas, y reduciendo términos semejantes nos queda una igualdad como se ve por acá. Entonces decimos que el primer vector sí forma parte de la solución del sistema. De igual manera se comprueba con el segundo vector que se nos dio, recordando asimismo que aquí se reemplazan las componentes del vector x2, más no el vector x2 solo aquí. Y de igual manera aquí es la derivada y aquí es las componentes del vector x2 sin derivar. Se le reduce términos semejantes y, como se observa acá, se cumple la igualdad. Entonces básicamente se dice que estas dos soluciones, estas dos funciones que nos dieron, sí son soluciones del sistema. Ahora, para la parte B nos dice mostrar que x es igual a un c1 del vector del primer vector más un c2 del segundo vector es una solución del sistema para cualquier valores de c1 y c2. Entonces se tiene lo que está aquí, ya reemplazando nuestro x1 y nuestro x2, nuestros dos vectores que se nos dieron como funciones. Y básicamente es lo mismo que tenemos por acá, donde vemos que la primera fila corresponde a la variable x1 y la segunda fila corresponde a la variable x2, a las componentes básicamente. Para escribir de mejor manera se representa aquí y ya, como sabemos que la ecuación diferencial tiene una derivada, se procede a derivar, ¿no? Y utiliza las mismas reglas de la derivación. Básicamente son ecuaciones normales, entonces se derivan y ya, tenemos el sistema que se ve por acá. Entonces debemos reemplazar en nuestro sistema de inicio que teníamos, que era básicamente este de aquí. Aquí se reemplaza la derivada, nuestra matriz A que había dicho, y en este caso no se le multiplica por el x directo, puesto que como este es un son matrices, se tienen que trabajar como tales. Entonces, para que cumpla que se tienen que multiplicar, tiene que ser la matriz del mismo, la misma dimensión en filas que la misma dimensión en columnas de la otra matriz con la que se va a multiplicar. Por ende, se le separó y se le dejó expresado con un C1 y un C2. Sin embargo, la matriz A multiplica ambos, que es básicamente lo mismo y luego se le puede agrupar, pero en este primer paso se tiene que hacer esto, ¿no? Entonces simplemente aquí se queda como está y tenemos que llegar a esta expresión de acá, tenemos que igualar esta expresión de acá y se le comienza a trabajar por aquí. Entonces del C1 pasa a multiplicar, como es una constante y este es un vector, pasa a multiplicar a las dos componentes del vector y de igual manera que lea la t. Y luego multiplicando tenemos que multiplicar la fila por la columna y la segunda fila por la columna y le ubicamos acá, como se observa aquí.
Y básicamente ya tenemos aquí nuestra primera multiplicación. De igual manera se procede con lo siguiente. Constante de aquí multiplica el vector, esta constante de aquí también multiplica el vector de acá. Y multiplicamos fila, columna, fila, columna. Y básicamente ya obtenemos lo que se ve por acá. Ahora simplemente se reducen términos semejantes en cada matriz. Como se ve por aquí, se nos queda reducido este término semejante y ya se puede quitar los paréntesis y agruparles de una sola. Y como se observa, sí cumple. Básicamente lo mismo de respuesta de aquí tenemos en la de acá. Entonces se podría decir que esta de aquí, este x que se nos dio, sí forma parte también de la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinales. Ahora, para la parte C dice mostrar que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema. Se debe recordar primero que debemos saber si hay independencia lineal entre las dos funciones que se nos dio, es decir, entre x a la 1 y entre x a las 2. Entonces, básicamente obtenemos el determinante de estas funciones. Como se observa, ya sabemos que el determinante básicamente esta por esta menos esta por esta, y este es diferente a 0, con lo que se asegura que los vectores sí son linealmente independientes. Entonces, ahora, como ya sabemos que son linealmente independientes, entonces básicamente se puede escribir de esta manera por el principio de superposición a los dos vectores que ya forman parte y son soluciones, y habíamos comprobado también que son soluciones de nuestro sistema. Se puede escribir como una combinación lineal de dichas soluciones para representar una solución general. Y por lo tanto, sí forma parte de un conjunto fundamental de soluciones, que básicamente es este de aquí. Ahora, para el literal D nos dice encontrar la solución del sistema que satisface la condición inicial x en un tiempo 0 de 1,2 y la transpuesta. Bueno, como sabemos, la transpuesta básicamente es solo cambiarle el sentido. En este caso, bueno, tenemos un vector. En matrices es cambiar de posición algunos términos de la matriz, pero un vector básicamente es transformar del vector fila a vector columna, como se observa aquí. Entonces aplicamos la condición inicial a nuestra solución general que habíamos obtenido recientemente. Básicamente tenemos aquí ya lo reemplazado, aquí tenemos el x1, el x2 y esto es igual a 1, 2. Entonces se trabaja como vector igual, ¿no? Entonces C1, C2 y es igual a 1 medio. Como se observa aquí, recordemos que teníamos dos componentes, x1 y x2. Por lo tanto, se puede básicamente esto entender como dos ecuaciones. Entonces sería C1 más C2 igual a 1, la 1, y C1 más 3C2 igual a 2, que es lo que se ve por acá. Entonces simplemente se trabaja como ecuaciones lineales que intentan eliminar una variable para encontrar la otra, y de esta manera encontramos que C2 es igual a 1 medio, y reemplazando C2 en la primera o en la segunda ecuación encontramos que C1 es igual a 1 medio. Por lo tanto, el problema de valores iniciales que se nos daba básicamente es igual a lo que se encuentra por acá, x de t igual a 1 medio que multiplica al vector 1, 1 por un e a la t más un medio que multiplica el vector 1, 3 por un e a la menos t. Ahora, en el literal e nos pide encontrar el wronskiano de los vectores que teníamos al inicio de las dos funciones de x1 y x2, que ahora ya conocemos que son soluciones y además linealmente independientes en el tiempo. Entonces, recordando que el wronskiano no era más que sacar el determinante de la primera función para la derivada, de la segunda función para la derivada. Entonces, eso es lo que se ve representado acá abajo. Tenemos el wronskiano de nuestro x1 y x2. Y tenemos el x1, x2, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces aplicamos la propiedad de determinante para encontrar el determinante, que es básicamente la multiplicación de esto menos la multiplicación del otro. Y es lo que se ve por acá. El primer vector que multiplica al segundo vector menos el primer vector de la segunda fila que multiplica el segundo vector de la primera columna al segundo vector de la segunda columna, que es lo que se ve por acá. Y simplemente, como se observa, es un producto punto de vectores. Entonces lo que se hizo básicamente es multiplicar primero la constante e a la t por 1, 1 y esto quedó un vector, de igual manera aquí, aquí y aquí. Y ahora como es un producto punto entre vectores, entonces básicamente es cada componente del vector por la otra. Entonces sería un e a la t por un menos e a la menos t, que es igual a un menos e a la 0, y así mismo con lo de abajo. Y recordando que al otro lado se hizo lo mismo, que es lo que se ve por acá. E a la 0 es 1, entonces simplemente nos van a quedar estos de aquí. Y ahora se pasa a restar, porque así mismo es una resta entre vectores, se restan las componentes solamente, y básicamente nos queda que el wronskiano de nuestro x1 y x2 va a ser menos 2 y menos 6. Tanto para el componente x1, pero x1 y x2, no vector. Ahora dice f, mostrar que el wronskiano que habíamos encontrado anteriormente es una solución de la ecuación de Haber, que es la que se ve por aquí.
La ecuación de Abel nos dice que la derivada de Wronskiano es igual a una P1 de t, P2 de t que multiplica el Wronskiano. El P1 de t y el P2 de t básicamente son los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones de inicio. Recordando que nuestro sistema de ecuaciones de inicio en este caso fue el de aquí. Y esta sería la posición 1, la posición 1, la posición 2, y la posición 2. Por lo tanto, el P1 y el P2 son 2 y menos 2 respectivamente, que es lo que se ve escrito más acá abajo. Aquí. Simplemente reemplazamos y sabíamos que nuestro vector Wronskiano era este. En este caso reemplazamos los coeficientes que se ve por aquí y nuestro Wronskiano que era el de acá. La suma de estos coeficientes nos da 0 y la derivada del Wronskiano, como no tenemos la constante porque se supone que está derivando con respecto al tiempo, es igual a 0. Entonces tenemos un vector de ceros y una constante por un vector por 0, básicamente 0. Entonces sí se cumple lo que se dice en este teorema en este caso. Esto sería todo, muchas gracias.